¿Qué puede tener de misterioso un tablero hecho de cartón o madera con las letras del alfabeto impresas en su superficie, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no en las esquinas? Que no es para hablar con cualquiera. Este fue hecho para comunicarse con el más allá. O bueno, al menos eso decían los anuncios publicitarios. Vamos a contarles la historia de la Ouija. Probablemente el juego de mesa más exitoso de todos los tiempos. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 140, la historia de la Ouija. Es increíble lo importante que fue todas estas creencias durante la época victoriana. Sí, y después la Primera Guerra Mundial se reforzó. Sí, pero fíjate, hoy en día nosotros creemos que nos las sabemos todas. En aquel entonces por lo menos hacían intentos de comprobarlo. Bueno, hoy tenemos la inteligencia artificial, que es la nueva Ouija. Es la nueva Ouija, sí, bueno. Antes de comenzar con este episodio muy importante, vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon, los 845,000 mecenas que están suscritos. Exactamente. A nuestro Patreon. Desde ahora en adelante voy a dar cifras imprecisas. No, vamos a tener mecenas desde el más allá. También. No quiero eso. Me van a disculpar. Yo no tengo problemas de tener mecenas desde el más allá. Si nos apoyan y reman, son bienvenidos también. Incluso de otros planetas también, porque aquí no nos limitamos, aquí no excluimos a nadie. No. Me van a disculpar si me notan un poco como ronca. Bueno, ahí estoy combatiendo una gripe que no pienso dejar que me venza. Exacto. Vamos a agradecer entonces, voy a ser precisa, a nuestros 105 mecenas suscritos a nuestro Patreon, muy importante. Y un saludo especial a Carol, la que nos corrige. Nuestra correctora oficial. Carol, yo creo que aquí van a ver algunas palabras en francés y alemán que te van a hacer llorar sangre. Te queremos, Carol. Carol es una de nuestras fieles seguidoras de Cosas Muy Importantes, a quien queremos muchísimo. Es cómico porque yo recuerdo que las primeras veces que nos escribió... Yo me sentí regañadísima. Porque esta señora nos está regañando. Sí. Y era por puro cariño. Y luego entendimos que Carol es una pieza esencial dentro de Cosas Muy Importantes y esta comunidad de seguidores, porque además siempre sus críticas han sido constructivas y además vienen del cariño. Sí, y aparte... muy puntuales. Sí, muchachos, se equivocaron en esto. Muchachos, esto se pronuncia así, mira, se le fue aquí una S donde no va. Podría ser productora, ¿vale? Oye, Carol, no te voy a decir que te vengas para Venezuela, pero llévanos para allá, Carol. O le podemos mandar los guiones, claro, para que no los corrija. Claro, si tiene tiempo. Y nos los ponga de manera fonética los nombres en alemán y francés. Nos escribes como se dice. Vamos también a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram, @podcastcmi en X. Y nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com, desde donde también pueden escuchar los episodios. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de la Ouija, ¿no? Cuando uno habla de la Ouija, uno piensa obviamente en el cine, sí, que se ha alimentado muchísimo de esto. Pero yo recuerdo la Ouija como algo aterrador. Totalmente. De hecho, nosotros somos una generación a la que nuestros padres nos regañaban, no vayas a jugar a eso. Sí. Estaba lleno de leyendas urbanas de niños a los que le habían pasado cosas aterradoras por andar jugando a la Ouija. ¿Alguna vez jugaste a la Ouija? Sí, señor. Yo no. Y recuerdo, claro, de hecho, tú vienes de una casa mucho más religiosa que la mía. Sí, claro, y aparte yo soy cobarde. Yo soy valiente para algunas cosas insólitas, pero para otras soy súper cobarde. Has tenido 3 hijos. Ha pasado por el quirófano varias veces. No, pero para ese tipo de cosas yo soy muy... No, desde pequeña era muy cobarde, ¿no? Yo recuerdo, eso fue en 6º grado y recuerdo que estábamos en el colegio. ¿En el colegio? En el colegio, osados. Por supuesto. ¿Quién llevó el tablero? ¿Tú? No recuerdo quién llevó el tablero. ¿Y les pasó algo, no? No recuerdo, o sea, bueno, tú sabes. Pero de haber sido súper intrascendente tu jugada de la Ouija porque no te acuerdas de nada. Solo que lo jugaste. Rompiste las reglas y lo jugaste. Es bien curioso porque el recuerdo que tengo, ¿tú te recuerdas en la historia Sin Fin? Ajá. El cuarto ese en donde se encierra Bastian. Claro, el ático donde Bastian lee el libro. Era un sitio muy parecido. Uy, ya eso le da una aura mística. Mística. A ver, pero ¿de dónde viene la Ouija? Mira, a mediados del siglo XIX,
hay que poner en contexto también a la gente, porque hay personas que creen que la Ouija es una cosa súper ancestral, que viene del antiguo Egipto, y no, o de China, y no. Fíjate, el espiritismo estaba en auge en Estados Unidos. Todo lo que eran teatros, salones, se rendían ante supuestos mediums capaces de contactar con el más allá y con los seres fallecidos de las personas que estaban ahí. Sí, recordemos que hay personas muy importantes que creían esto. Darwin era uno. Sí, y bueno, para nadie... Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, creía a pies juntillas en el más allá. Bueno, tanto así que cuando él era muy amigo de Agatha Christie, cuando Agatha Christie, esto creo que lo hemos contado en otras ocasiones, se lanza esa desaparecida despechada cuando el marido le confesó. Qué rara es esa desaparecida de Agatha Christie. Bueno, pero es que el marido le confesó que él era infiel, Agatha Christie había perdido su mamá hacía poco tiempo, estaba en un momento emocional muy vulnerable, decide desaparecer, ella simplemente se perdió, o sea, no quiso saber nada de nadie y Arthur Conan Doyle agarró un guante de Agatha Christie y se fue donde una medium. Exacto. Para tratar de ubicarla. Fíjate. Hay que poner a la gente en contexto de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Acababa de terminar la guerra civil estadounidense. Uh-huh. Esto fue un enfrentamiento muy cruento en el cual vecinos y hermanos se pelearon los unos contra los otros por prácticamente nada. Gente, sí. No tenía más que unas posturas políticas. Ahora bien, esto impulsó a las personas a querer saber qué era lo que había en el otro lado. Y esto se intensifica también después con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, hay un estudioso, el profesor Richard Wiseman, que es un investigador y profesor de psicología de la Universidad de Hertfordshire. Él se refiere que la creación del espiritismo fue una genialidad. ¿Por qué? Porque en una época donde la ciencia y la tecnología pues le estaban ganando terreno a la fe de forma imparable, el espiritismo ofrecía, por decirlo así, pruebas de esa vida después de la muerte, cumpliendo y haciendo patente la promesa de otras religiones, ¿no? Sí, ¿no? Y de que existía algo más. Exactamente. Ahora, esto es impresionante, pero existía un experto en la Ouija llamado Robert Munch. Sí, que se encargó de estudiar y registrar todo lo relacionado a esto, ¿no? Es increíble como hay personas que dedican su vida a cosas tan... Ay, yo quiero hacer eso. Tan curiosas, ¿verdad? Suena sabroso. Suena bien. Este plantea que el tablero tiene su origen en el siglo XIX, uh-huh. Cuando explota todo este interés por el espiritismo y el más allá. Es interesantísimo la era victoriana con respecto a esto, porque la gente de verdad quería estudiar, o sea, saber si había algo más y buscaban pruebas científicas de que existía algo más. Exactamente. Ahora bien, estas eran personas de todos los niveles socioeconómicos. Era una actividad recreativa y también era una forma de conectar con los seres queridos fallecidos en la guerra o en accidentes o simplemente por causas naturales. De hecho, la misma Mary Todd Lincoln, la esposa de Lincoln, realizó sesiones de espiritismo en la misma Casa Blanca. Sí. Después de la muerte de su hijo en 1862. Sí, su pequeño niño de 11 años. Ella era habitual que se hicieran sesiones. De hecho, Lincoln también creía en eso. Sí. Lincoln tuvo un sueño premonitorio, poco antes de que lo mataran. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, en torno a la muerte de Lincoln hay muchísimos misterios. Deberíamos hacer un episodio sobre eso, porque además también hay muchas coincidencias con el asesinato de Kennedy. ¿No lo hicimos? No, creo que lo comentamos. Creo que lo comentamos. Tanto. Hemos hablado más de 140 horas. Hay un dicho venezolano que hemos hablado más que un aparecido. Nunca había oído eso. Tú sabes, las personas que se pierden cuando los encuentran, no paran de hablar de todo lo que les pasó. Bueno, ay, qué cómico, qué horror. Mira, en este caldo de cultivo es donde surgen las llamadas tablas parlantes. Digamos que hostigadas por esta necesidad de rapidez, de poder conectarse rápido con el más allá. Estamos hablando de un mundo... Ya en este entonces están tratando de mejorar los módems. Claro, porque además estamos hablando de un mundo que ya se estaba acostumbrando a la llegada del teléfono, uh-huh. y a que las comunicaciones ya eran más rápidas. Exacto. O sea, no optaron por tener estas tablas que
facilitaban. Claro. Porque antes había que poner un montón de velas y entonces se sentaban todos y se agarraban de las manos. Había que buscar una medium alrededor de una mesa. Y eso era costoso. Show, pues eso costaba plata también. Y traslados, etc. Era mucho más barato comprar simplemente la tabla, que era como decirte el módem con el más allá. Ahora, desde un principio la Ouija se fabricó como la conocemos actualmente. Un tablero hecho de cartón o madera, tal cual, con la superficie impresa con los números del 0 al 9, la palabra sí, no en las esquinas. Sí, aparte de esto, el juego viene con una cosa que se llama la plancheta. Claro, que es como la piecita esta, la flechita, ¿no? La flechita que tiene el hueco en el medio, en donde tú vas rodando por el tablero y tú puedes ver en el medio qué letra o qué número el más allá te está indicando. Claro, y así los jugadores van haciendo sus preguntas. Ahora, hay algo curioso y es que la Ouija tiene muchas similitudes con la zairagia, que es un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando las letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrito una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. O sea, es una cosa como similar, ¿no? Para hacer una consulta se debe partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento. O sea, es una cosa mucho más compleja, la situación astronómica del momento en el que se hace la pregunta. Luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y pues así se obtiene una respuesta. O sea, aquí es donde tenemos el guión de una película que te explican que todos lo hemos hecho mal con la Ouija y el de verdad para hablar con los muertos es este. Exacto. Y entonces sale la película. Exacto. Ahora, fíjate. ¿Cómo no han hecho la precuela de la Ouija que se llama La Zairagia? Yo estoy llena de ideas para Hollywood. Necesito que me descubran. Estoy totalmente de acuerdo con eso, sí, señor. Ahora bien, el nacimiento de la Ouija. Fíjate, ¿cuándo nace esto? En 1886, la Associated Press, que ya existía en ese entonces, imagínense ustedes, informa sobre un nuevo fenómeno espiritista que empezaba a ganar fuerza en Ohio, de todos los sitios del mundo, en Ohio. Probablemente pues no había más nada que hacer en Ohio. El tablero que habla. Se trataba de un tablero con letras y números y un instrumento que actuaba como planchette para señalar las letras. Sin embargo, la Ouija como tal nace de la mano de un grupo de empresarios que supieron aprovechar un nicho comercial. Vamos a contarles un poco de quiénes eran estos truchos. Esto no tiene otro nombre. Mira, Charles Kennard era un inversionista y abogado de Baltimore. Por supuesto, no podía ser otra cosa. Tenía que haber un abogado detrás de esto. Él se dio cuenta de esta fiebre espiritista y esto era una posibilidad de negocio exitoso. En 1890 él reunió a otros 4 inversores, entre ellos uno llamado Elijah Bond, que era un abogado local. Por supuesto. El coronel Washington Bowie, un topógrafo, para iniciar, y la hermana de Elijah Bond, que supuestamente era medium. Ya, pero un topógrafo probablemente estaba borracho. Yo no he conocido un topógrafo que no beba. Uno de ellos trabajaba en una fábrica de ataúdes, por cierto, como dato curioso, ¿no? Ok. O sea, esta era una gente que no tenía conflictos ni con la muerte, ni con... querían hacer business, ¿no? Ellos inician la Kennard Novelty Company y empiezan a fabricar y comercializar exclusivamente estos nuevos tableros parlantes porque resulta que los estaban anunciando, pero nadie los había patentado. No había una patente libre. Estos pican adelante, deciden escribir la historia de la Ouija tal como la conocemos en el presente. Son unos tiburones, pues. Sí, señor. Esto fue Shark Tank en el inicio, ¿no? Sí, juntos comenzaron a escribir la historia de la Ouija como nosotros la conocemos. Sí, señor. Se basaron en un rudimentario tablero que se usaba en los campamentos espiritistas de Ohio, que funcionaba bajo el mismo principio que conocemos hoy en día. Que el que conocemos ahorita. Pero faltaba una cosa. ¿Qué nombre le iban a poner? Mira, la creencia más extendida nos dice que la palabra Ouija se compone de la palabra francesa oui, sí, oui, y ja, que sí en alemán. O sea, es como un sí, sí. Sin embargo, intentando rodear el objeto de una aura mística y milenaria, porque todo esto fue marketing puro y duro, se dijo en su momento que la palabra Ouija quería decir buena suerte en egipcio, cosa que es completamente falsa. Y que, bueno, además contrasta bastante con la connotación moderna que se tiene del objeto porque
De hecho, cualquier cosa menos buena suerte es lo que te puede traer jugar la Ouija, ¿no? Exacto. El concepto moderno que tenemos. Una de las hipótesis más curiosas nos dice que para ponerle el nombre se consultó a la propia tabla. Tabla, ¿cómo te llamas? Y empezó esa plancheta a O sea, moverse. eso es como agarrar y te compras un perrito. Y le dice, dime cómo te vas a llamar. Sí, te mira. Uf. Uf. En la sesión participó la hermana de Elijah Bond, uno de los miembros de la empresa. Ella se llamaba Ellen Peters. Ellen Peters. ¿Sí? Que según su hermano era medium, obviamente. Parece que Peters llevaba un medallón con la fotografía de una famosa novelista, María Louise Ramé, también conocida como Ouida. Entonces se cree que el nombre puede venir de aquí, que por cierto Marie-Louise Ramé era una novelista feminista, ¿no? Pionera en el feminismo. Nuestra medium, o decir, la medium, ¿cómo es que se le dice al abogado que trabaja en la oficina? En la interna. Sí, la medium interna de la compañía no se quedó nada más en eso, sino que cuando llegó la hora de patentar la Ouija, Ajá. la oficina de patentes les pidió, mira, y esta porquería funciona. Y ella inmediatamente aprovechó el momento para adivinar el nombre del oficinista que se encargaba de hacer las patentes, que supuestamente nadie le había dicho. Conociendo estos truchos, ya le habían averiguado toda la vida a Claro, este eran señor. abogados, estos ya deben haber ido preparados para eso. Es así como el 1 de febrero de 1891 aparece en The Pittsburgh Dispatch uno de los primeros anuncios de la Ouija. El primer anuncio publicitario de la Ouija Déjamelo a mí. decía lo siguiente, todo tuyo, Capo. La maravillosa tabla que habla. Eso rezaba el titular del Costaba anuncio $1.49. y ofrecía entretenimiento para todas las edades. Ay, Dios. Fíjate, incluso los científicos podían aprovecharse de esta tabla cuyos misteriosos movimientos inventaban a la investigación más cuidadosa y a descubrir qué podría estar formando el enlace que une lo conocido con lo desconocido, lo material con lo inmaterial. O sea, si tú haces una maravilla de speech así, o sea, tienes que venderla. ¿Qué ocurrió? La Kennard Novelty Company se convirtió en una máquina de hacer dinero. Antes de 1892, la compañía pasó de una fábrica en Baltimore a 2 en Nueva York, 2 en Chicago y otra en Londres. Por supuesto, el invento funcionó. En 1893, tanto Kennard como Bond, dos de los socios que iniciaron este maravilloso proyecto, empezaron a pelear por el dinero. Y llegó una persona que había entrado a trabajar desde oficinista, Sí. desde abajo, llamado William Fuld, Ujú. y terminó dirigiendo la empresa. Exacto. Este estaba como Stalin. Sí, básicamente. En particular, Fuld no fue ni nunca afirmó ser el inventor de la Ouija. Aunque incluso su obituario del New York Times después declaró que William Fuld había sido el creador de la Ouija. Este murió en 1927 después de una extraña caída desde el techo de su nueva fábrica. Una fábrica que, según dijo la Ouija, Le dio instrucciones para construir. ¿En Sí, serio? Sí. Dios mío. Sí. Ahora, parte del gran mito esotérico que gana la Ouija con los años viene precisamente de la muerte de William Fuld. William Fuld estaba supervisando la instalación de una asta para una bandera en una de sus nuevas fábricas. Tiene una caída muy aparatosa, se rompe las costillas y una de las costillas le atraviesa el corazón. Entonces, luego de esta muerte, pues por supuesto se empezó a tejer la leyenda en torno a la maldición de la Ouija. Ahora bien, en 1898, con la bendición del coronel Bowie, el accionista mayoritario que había quedado de la Kennard Novelty Company, obtuvo la licencia, William Fuld, de los derechos exclusivos para fabricar la tabla. Sí, lo que Y, siguió, lo que ahí siguieron vino plata, fueron, señores. exacto, lo que siguieron fueron años de auge para Fuld y la frustración de algunos de los hombres que habían estado tras el tablero de la Ouija. Exactamente. Finalmente, en 1919, Bowie decide venderle el resto del interés comercial que él tenía de la Ouija a Fuld, que se convirtió pues en su protegido por $1. Al final le regaló la empresa. Quizás no le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Sí. Ahora, William Fuld acaba haciéndose con todas las acciones de la empresa encargada de producir y distribuir esta tabla. Esto fue una decisión acertada, ya que el invento pues no dejó de generar dinero.
Incluso durante los años de la Gran Depresión americana se abrieron nuevas fábricas debido a la demanda constante de los tableros. Si bien sabemos que en tiempos de crisis... Lo primero que se van son los lujos. No, y no solo eso, sino que las supersticiones crecen. Exactamente. Y eso hizo que más bien la Ouija se vendiera más. Tras la llegada de la Primera Guerra Mundial y la era del jazz y la prohibición, solo sirvió para que aumentara el interés en la Ouija. Los locos años 20, señores. Hay que hacer un episodio de los locos años 20. Yo amo los años 20. Mira, era tan normal que en mayo de 1920 Norman Rockwell, el ilustrador de la vida feliz doméstica americana, los dos campesinos que aparecen con el tridente. Ese es Rockwell. Ese es Rockwell. Bueno, él era el ilustrador de la vida americana como tal. Él representó a un hombre y una mujer sentados con una tabla de Ouija en sus rodillas, haciendo comunión con el más allá. Y esto salió en la portada del Saturday Evening Post. De hecho, vamos a postear esa imagen en nuestras redes porque es una ilustración muy bonita, clásica del año 1920. Y lo que tienen en las piernas es una tabla de la Ouija. Ahora, fíjate, durante la Gran Depresión, como estamos diciendo, la Ford Company abrió nuevas fábricas para satisfacer la demanda de tableros. En 5 meses, en 1944, un solo gran almacén de Nueva York vendió 50,000. Imagínense ustedes, qué locura. En 1967, un año después de que Parker Brothers comprara el juego a Ford Company, porque la empresa la heredan los hijos de William Ford, finalmente ellos la venden, la Parker Brothers la compra y para esa fecha vendieron 2 millones de tableros, superando así las ventas de Monopoly. Claro, también es barato. Sí. Y aparte es barato de producir. Claro, es una tablita con nada. No ha cambiado nada con el paso del tiempo. Ahora, fíjate, los extraños cuentos relacionados con la Ouija aparecieron frecuentemente en los periódicos estadounidenses. Ay, sí. Aquí vamos con algunas de las noticias. En 1920, los servicios de noticias nacionales informaron que los detectives privados y encargados de resolver crímenes recurrían a los tableros de la Ouija en busca de pistas sobre el misterioso asesinato de un jugador de la ciudad de Nueva York, el finado Joseph Burton Elwell. Otra noticia, en 1921, The New York Times informó que una mujer de Chicago que era enviada a un hospital psiquiátrico intentó explicar a los médicos que no padecía ninguna manía, sino que los espíritus de la Ouija le habían dicho que dejara el cadáver de su madre en la sala de estar para 15 días antes de enterrarla en el patio trasero. Okay. Yo no estoy loca, me lo dijo la Ouija. Me lo dijo la Ouija. En 1930, los lectores de los periódicos se impactaron con los relatos de 2 mujeres en Buffalo, Nueva York, que habían asesinado a otra mujer supuestamente alentados por mensajes de la tabla Ouija. Y así es como va creciendo el mito, señores. En 1941, un empleado de la gasolinera de New Jersey de 23 años le dijo al New York Times que él se unió al ejército porque la tabla de la Ouija se lo ordenó. Dios mío. En 1958, un tribunal de Connecticut decidió no honrar el testamento de la tabla de la Ouija de la señora Ellen Doe Peck, quien dejó solo $1,000 a sus 2 antiguos sirvientes y unos demenciales $152,000 al señor John Gale Forbes, un espíritu afortunado pero incorpóreo que se puso en contacto con ella a través del tablero de la Ouija. Es decir, la señora es: ¿a quién le dejo mis cobres? Y la Ouija le nombró a estas personas. Le dijo John Gale Forbes. Y el tribunal dijo: no, señora, usted no puede hacer eso. Claro que ni siquiera existe. No existía. Es que imagínate tú, este boom y bueno, y gente con cositas, ¿sabes? Con problemas y asuntos sin resolver han existido siempre. Bueno, Dani, yo no voy a ir muy lejos. El hermano de mi abuelo compraba perdones papales. Para irse al cielo. Gastó una fortuna en perdones papales. Esto es verdad. Por eso los venden. ¡Qué locura! Ahora bien, la Ouija como inspiración. Fíjense, las tablas de la Ouija incluso ofrecieron inspiración literaria. En 1916, la señora Pearl Curran apareció en los titulares cuando comenzó a escribir poemas e historias que, según ella, fueron dictadas a través de la tabla Ouija por el espíritu de una inglesa del siglo XVII llamada Patience Worth. Al año siguiente, la amiga de Curran, Emily Grant Hutchins, afirmó que su libro, Jab Heron,
fue comunicado a través de la tabla Ouija por el fallecido Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain. O sea, imagínate tú, Mark Twain me dictó el libro a través de un alter ego y lo contacté por la Ouija. Sencillo. Bueno, ese es el ChatGPT de... Es el ChatGPT de la... Bueno, esto ya no es era victoriana. No, ya esto es siglo XX. Claro. Ahora bien... Esta señora tuvo un éxito significativo. Sí. La otra, un poco menos, pero ninguno de ellos alcanzó las alturas que alcanzó el poeta ganador del premio Pulitzer, James Merrill, en 1982. Su poema épico, dictado e inspirado en la Ouija, The Changing Light at Sandover, ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. Mira, Merrill, por su parte, dio a entender públicamente que la tabla de la Ouija actuaba más como una lupa para sus propios pensamientos poéticos que como una línea directa con los espíritus. Bueno, sí, era como un proceso creativo, pues. En 1979, después de escribir Mirabelle, Books of Number, otra creación de la Ouija, dijo The New York Review of Books: si los espíritus no son externos, qué asombrosos se vuelven los mediums. Ok. Pero mira, todo cambia en 1973. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en ese año? A ver. La Ouija estaba presente en la cultura popular estadounidense, misteriosa, interesante, y por lo general, salvo los pocos casos de supuestos asesinatos inspirados en la Ouija, no era algo amenazante, hasta este año. Ese año, El Exorcista asustó a la gente en los cines, con toda esa sopa de arvejas y las vueltas en la cabeza de la inolvidable Regan, y que, bueno, no la hemos podido sacar de nuestra mente. Resulta que ella estaba poseída por un demonio después de jugar sola con un tablero de Ouija, y esto cambió la forma en la que la gente empezó a ver el tablero. Sí, es algo así como en Psicosis. Nadie le tenía miedo a las duchas hasta que mataron a Jennifer Janet Leigh. Exactamente. Exacto. Tal cual. Fíjense, antes del Exorcista, las representaciones cinematográficas y televisadas en la tabla de la Ouija solían ser jocosas, cursis, tontas. De hecho, hay un episodio de I Love Lucy donde en 1951 Lucy y Ethel organizan una sesión utilizando una tabla de Ouija, pues con toda el humor y la parodia que caracterizaba esta serie, ¿no? Pero fue con El Exorcista que en realidad cambia la percepción de este juego, que al final es un juego de mesa, pero cambia la percepción en lo que es la cultura pop. Sí, es que no olvidemos que después de Tiburón nadie volvió a ver el mar de la misma manera. Ni a los pobres tiburones. De hecho, Peter Benkley estuvo por años muy arrepentido de haber escrito este libro precisamente por la matanza de tiburones que siguió. Sí. Ahora bien, casi de la noche a la mañana la Ouija se convierte así en una herramienta del diablo, y por esa razón también en una herramienta de los escritores y cineastas de terror. Es así como comienza a aparecer en las películas de terror, generalmente abriendo la puerta a espíritus malignos que están por lo general empeñados en destrozar estudiantes, ¿no? Porque vamos a estar claros. Siempre son los estudiantes los que agarran. Bueno, tú me contaste, pues, que claro, pero andas jugando es que los únicos que tienen tiempo para estar jodiendo con una tabla Ouija son los estudiantes. O sea, ¿tú crees que la nosotros gente que tiene que trabajar no puede andar en eso? No, vale, para nada. Estudiantes y escritores delirantes, más nada. Exactamente, y poetas. El poeta es lo más inútil que hay en la escala social, pero bueno. Ay, Dios mío, ya vamos a atacar a los pobres poetas. Es que ni en el episodio de la Ouija se van a salvar. No, fuera de los cines, en los años siguientes, la tabla Ouija fue denunciada por grupos religiosos como el método de comunicación preferido por Satanás. Exactamente. Fíjate, en el 2001, en Alamogordo, Nuevo México, lo quemaban en hogueras junto con copias de Harry Potter y de Blancanieves de Disney. Blancanieves de Disney, o sea, por Dios, ¿por qué vas a quemar a Blancanieves? Bueno, por horrible. Yo te digo algo, a mí Blancanieves me causaba pavor, bueno, como te estaba diciendo, pues yo era una cobarde chiquita. Me daba muchísimo miedo pero la bruja Blancanieves. Toda la escena de la bruja, yo recuerdo que yo me la brincaba. Claro, aquí vamos a confesarnos, o sea, y vamos a estar claros que todos adelantamos también como mataban a la mamá de Bambi, porque eso fue totalmente innecesario. Completamente. Pero bueno, aquí no quemaron a Bambi ni nada de eso, pero quemaron a Blancanieves, Harry Potter y por supuesto tableros de la Ouija. Exacto. Fíjate, hoy en día los grupos religiosos todavía desconfían de la tabla, exacto, citando escrituras que denuncian la comunicación con espíritus a través de mediums. Uh-huh. Catholic.com o catholic.com llama a la tabla Ouija, lejos de ser inofensiva. Sí,
Y hace no muchos años, o sea, en el 2011, el presentador del Club 700, Pat Robertson, declaró que los demonios pueden alcanzarnos a través de la tabla de la Ouija. ¿Qué carrizo será un remonio? Un remonio es un remero malo. Un remero malo. Debemos tener remeros malos. No, nuestros remeros son buenos. Sí, por lo menos los que están en el chat de WhatsApp. Aaron es medio malandro. A Aaron le vamos a dar la ñoñología de malandro para que sepa a qué nos referimos. Te queremos, Aaron. Ahora bien, fíjense, incluso dentro de la comunidad paranormal, las tablas de la Ouija gozaban de una reputación dudosa. Este señor que es estudioso de la Ouija... El ouijólogo. Sí, el ouijólogo que citamos al principio, Mork. Dice que cuando comenzó a hablar en convenciones paranormales, le dijeron que dejara sus tablas antiguas en casa porque eso asustaba mucho a la gente. Parker Brothers y más tarde Hasbro, después de adquirir Parker Brothers en 1991, seguían vendiendo cientos de miles de juegos de la Ouija. Pero las razones por las que la gente compraba estos tableros habían cambiado significativamente. Las tablas Ouija eran más espeluznantes que espirituales. O sea, claro, obviamente la gente era por morbo. Claro, entonces ya no los compraban con la inocencia con la que se compraba al principio, sí, sino que había todo ese escalofrío del peligro en torno a la Ouija. Nosotros vivimos el concepto de que la Ouija era peligrosa por culpa del exorcista. Claro. Bueno, yo en el 73 no planeaba llegar a este mundo todavía. Soy más joven que tú. Sí, eres bastante más joven que yo. Eso es verdad. No, tanto como bastante no, pero igual, sí, soy de esa crianza en los 80, que había que mantenerse alejado de esas cosas. Ya, yo les voy a decir, Daniela usó menos ropa marrón que yo. En los 70 todo el mundo estaba vestido de marrón, marrón, naranja, y beige y amarillo. Y amarillo. Amarillo, claro. Esos eran los colores. Era la paleta de los 70. Ahora bien, en los últimos años la Ouija se ha vuelto popular nuevamente, impulsada en parte por la incertidumbre económica, ¿no? Imagínate tú. Tiempos de crisis. Y la utilidad del tablero como un recurso argumental para lo que es el cine y el entretenimiento. Bueno, películas como Actividad Paranormal, episodios incluso de Breaking Bad. Yo no recuerdo cuál de Breaking Bad. Yo tampoco. Programas de televisión de realidad paranormal, incluso la tienda Hot Topic, esta famosa tienda para adolescentes. ¿Qué sentiste tú cuando por fin entraste en un Hot Topic después de que ya estábamos muy viejos? Ya estaba muy vieja para estar en Hot Topic. Fue así como que yo hubiese sido feliz aquí en mi adolescencia. Yo también hubiese sido feliz en un Hot Topic. Hot Topic tiene incluso un conjunto de ropa interior, que es sujetador y ropa interior de la tabla de la Ouija. Ay, qué cool. Sí. Pero bueno, se volvió un elemento completamente comercial, ¿no? Recientemente Hasbro lanzó una versión más mística del juego, reemplazando esta antigua versión. Este brilla en la oscuridad. La nueva. Sí. O sea, como no daba miedo jugarla de día, bueno, vamos a jugarla de noche con las luces apagadas. Pero bien, la verdadera pregunta, la que todo el mundo se hace, la que todos quieren saber y la que vamos a resolver en este episodio de Cosas Muy Importantes es: ¿cómo rayos funciona una tabla de Ouija? O si funciona. No, es que funciona. Pero no funciona porque hay un espíritu atrás moviéndote la cosa. ¿Y entonces cómo funciona? Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo funciona? Mira, los científicos dicen que las tablas de Ouija no funcionan con espíritus ni con demonios. Aunque sea decepcionante, señores, esta es la verdad. Las tablas de Ouija funcionan según un principio conocido por quienes estudian la mente desde hace más de 160 años, que es el efecto idiómetro. Esto es muy loco, les va a volar la cabeza. Mira, en 1852, el médico y fisiólogo William Benjamin Carpenter publicó un informe para la Royal Institution de Gran Bretaña examinando estos movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad consciente del individuo. Mira, vamos a pensar como en llorar como una reacción a una película triste, por ejemplo. Okay. Eso es prácticamente involuntario. Casi de inmediato, otros investigadores vieron aplicaciones del efecto idiómetro en los pasatiempos espiritistas populares. Ahora, en 1853, el químico y físico Michael Faraday, famosísimo. El de la jaula Faraday. Exactamente, intrigado por el giro de la mesa, llevó a cabo una serie de experimentos que le demostraron, aunque bueno, no a la mayoría de los espiritistas, que el movimiento de la mesa se debía a acciones idiomotoras de los participantes. Es decir, se movían de manera involuntaria. Exactamente. Ahora, ¿qué es el efecto idiomotor? Ahora vamos a explicarlo
tratando de explicarlo de manera muy sencilla. Sí, es un fenómeno psicológico en el que una persona realiza movimientos involuntarios y automáticos, generalmente pequeños, en respuesta a una idea o sugestión, sin ser conscientes de esto. Este efecto ha sido estudiado por diversas áreas como la hipnosis, la sugestión y la comunicación no verbal. Un ejemplo común de efecto ideomotor es el movimiento del péndulo en la técnica de la radiestesia. Mira, el efecto es muy convincente. Como explica el doctor Chris French, profesor de psicología y psicología anómala en Goldsmith, en una universidad en Londres, puede generar una impresión muy fuerte de que el movimiento está siendo causado por alguna agencia externa, pero no es así. Otros dispositivos como las varillas de radiestesia, como bien lo decías, o más recientemente esos falsos kits de detección de bombas que han engañado a decenas de gobiernos internacionales y fuerzas armadas también, funcionan según el mismo principio del movimiento inconsciente. Lo que pasa es que todos los mecanismos de los que estamos hablando, las varillas de Saori, tú sabes la horqueta esta que usan para buscar agua. Ajá. Las tablas Ouija, los péndulos de mesa pequeños, son todos dispositivos mediante los cuales un movimiento muscular bastante pequeño puede causar un efecto bastante grande. Esto ocurre con las planchetas en particular de los tableros de Ouija porque son muy adecuados para esta tarea. Fíjense, muchas solían estar construidas con una tabla de madera muy liviana, provistas de pequeñas rueditas que ayudan a moverse con mayor suavidad y libertad. Ahora suelen ser de plástico, tienen las patitas de fieltro, que también ayudan a que se deslicen fácilmente sobre la tabla. Pero bueno, esta es la explicación científica de este asunto. Ahora vamos a ponernos místicos. Exacto. Supuestamente han habido tragedias que han ocurrido a raíz de jugar con la Ouija. Sí, exactamente. Ahora, con el correr de las décadas, pues la Ouija comenzó a formar parte de todas estas historias misteriosas provocadas supuestamente por el uso del tablero en situaciones cotidianas, muertes, asesinatos, mensajes del más allá. Todo esto combinado con todo este tema de la cultura pop alimentado del terror y del horror. Sí, bueno. Pero hay algunos casos bien particulares. Sí, el caso de Jennifer Lynn Springman. Fíjate, en 1972, Jennifer Lynn Springman, de 14 años y residente de Illinois, Chicago, se reunió con un grupo de amigas para jugar a la Ouija. Cuando le tocó su turno, ella le preguntó a la Ouija ¿cuándo voy a morir? El tablero le ofreció 3 respuestas: 18, asesinada, estrangulada. Mira, asustadas, las muchachas abandonaron el tablero. Jennifer contó lo ocurrido a su familia, le prohibieron volver a participar en esta clase de juegos. Pasaron los años, esto se olvidó, y poco antes de cumplir los 18 años, Jennifer desapareció. Esto fue el 3 de octubre de 1976, 2 días después del reporte de su desaparición. Encontraron su cuerpo metido en una bolsa de basura con señales de haber sido estrangulada. Nunca se encontró el culpable. El culpable fue la Ouija. Mira, el caso Vallecas, esto fue en Madrid, España, y una película muy Verónica, buena. ¿se acuerdan la película Verónica? Bueno. Basado en este caso. Este caso es rarísimo, ¿viste? Sí. Yo no sé si fue la Ouija o no, pero este caso es raro. Sí, es una de las historias más extrañas relacionadas con la Ouija, ya que en su momento la policía no fue capaz de encontrar una respuesta convincente a lo ocurrido. Esto sucedió en 1991. Una joven madrileña llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro participó en una sesión de Ouija al lado de otras amigas para contactar al novio de una de ellas que había muerto en un accidente de motocicleta. Después de ello, pues la vida de Estefanía cambió por completo. En su casa comenzaron a ocurrir una serie de sucesos desconcertantes. Ella misma afirmaba tener visiones durante las noches, unas figuras que le indicaban que fuera con ellas. Ella sufrió un ataque epiléptico que la sumió en un coma del que no despertó nunca más. Sí, murió en el Hospital Gregorio Marañón, un poco después. En 1992, la familia erigió en la casa un altar para su memoria. Sin embargo, comenzaron a experimentar sucesos extraños. El más desconcertante de todo fue una foto que había de la muchacha que se quemó. Combustión espontánea. Sí. La policía acudió al domicilio y fue testigo de hechos sin explicación, muebles que se abrían solos, estruendos sin justificación, un Cristo separado de su cruz, unas manchas que no tenían ninguna explicación lógica. Y este caso inspiró la cinta de terror española llamada Verónica. Yo vi unas entrevistas con la familia. Hoy en día como que tratan de sacudirse un poco... El tema espiritual. El tema, sí, pero en el momento sí dieron las declaraciones tal cual.
Dice, aquí estaba Esto es pasando... paranormal. Exactamente. Que algo feo estaba pasando en esa casa. Hay un caso de un italiano que lo vamos a contar en un artículo más detalladamente, pero me gustaría que adelantes porque esto es insólito. Sí, bueno, eso es algo que nada más puede pasar en Italia. A ver. En Italia, en los 70, hubo un momento político muy álgido en el cual el primer ministro italiano del momento, que se llama Aldo Moro, decidió con su partido socialdemócrata unirse con el Partido Comunista de Italia. Okay. Esto causó resquemores con Estados Unidos, con la Unión Soviética, con el Partido Liberal. Está peor que nosotros. Y con el Partido Socialista. O sea, a nadie le gustó. Eso. O sea, solamente el Partido Republicano lo apoyó. Ok. Después de que él firma este acuerdo histórico, lo secuestran las Brigadas Rojas, que era un grupo, ¿cómo se llama? Extremista. De extrema izquierda. Este señor le matan a sus 5 guardaespaldas y lo secuestran. Estamos hablando del primer ministro de Italia, no estamos hablando de un loco de carretera. Exacto. Y un grupo de estudiosos y de profesores de la Universidad de Bolonia, entre los cuales habían varios futuros miembros de la política italiana importantes. Inclusive uno de ellos llegó a primer ministro 2 veces. Wow. Decidieron hacer una sesión de la Ouija para encontrar a Aldo Moro. Wow. Sí, esto da risa. Durante esa sesión, la tabla Ouija les dio un nombre en particular, que es un nombre de un pueblo o un nombre de una calle en particular de Roma. Okay. Ellos inmediatamente le notificaron esto a las autoridades. Las autoridades se trasladaron al pueblo. Ahorita no recuerdo mucho como el nombre exacto del pueblo. Para eso lo vamos a publicar. Entraron a todas las casas buscando a Aldo Moro y resulta que al parecer la Ouija no hablaba del pueblo, sino hablaba de una calle en particular. Claro, no le pidieron bien la dirección. Exactamente. Ay, Dios. Curiosamente, las fuerzas de seguridad dicen que no había una calle con ese nombre en Roma, y es mentira. Sí había una calle con ese nombre en Roma, y en esa calle estaba una de las personas que tenía, que era el encargado de cuidar a este señor. O sea, sí había una relación. Sí había una relación. Una cosa bien curiosa. Curioso. Pero hoy en día se cree que alguno de estos grupos de notables sabía algo. Claro. Y utilizaron la Ouija como excusa. Voy a botar este dato aquí y voy a poder es una italianada, pero de pe a pa. Es una italianada. Dicho por un italiano. Tú tienes a un hijo chiquito que es charlerísimo. Sí, él es el más italiano de la casa. Exacto. Entonces, bueno, eso les vamos a publicar ese artículo porque está interesante. Está interesante. Ahora, me encantaría que nos dejaran en sus comentarios si ustedes creen que esto es sugestión. O si les ha pasado algo jugándolo. Claro. Todo el mundo tiene un chisme con esto. Esto realmente puede llamar a alguna fuerza sobrenatural. Como dicen, de que vuelan. De que vuelan. Y bueno, yo siempre lo he dicho, si crees en el bien, es porque también tienes que creer en el mal, ¿no? No, y también, o sea, si crees mucho en la Ouija, es posible que te suceda algo, porque al final la mente es muy poderosa. Claro, y es como ocurre con la gente que no sale de su casa sin consultar el horóscopo, por ejemplo. Sale sugestionado. Es muy cómico, porque yo leía el horóscopo de la revista Estampas. Dios mío, ¿en serio? Yo eso sí es algo que creo que no he hecho nunca en mi vida, leer el horóscopo. Era una costumbre. El único horóscopo que yo leo es el de Diana, muy importante, que no lo ha vuelto a escribir y que la vamos a regañar por eso. Si no, vamos a tener que buscarla con la Ouija. Diana, necesitamos horóscopo muy importante para estos meses. Podríamos hacer una Ouija muy importante. No me gusta eso. ¿No te gusta? No me gusta. Vamos a darle las gracias a nuestros 844 mecenas en Patreon. 45, perdón, se suma uno más. 105 mecenas que se han suscrito a nuestro patreon.com/cosas muy importantes. Como decíamos en el 2000, los quiero más que una Homer con piscina.
Mira, 41 de ellos se han sumado con $3 mensuales, desde $3 mensuales, y forman parte de nuestro chat de WhatsApp. Conversamos de cosas muy importantes y otras no tanto. Hemos creado una comunidad de amigos de verdad súper divertida. Si ustedes quieren sumarse, nos apoyan. Y bueno, y ahí los agregamos al chat de WhatsApp. Aparte reciben contenido exclusivo, de episodios adelantados. Estamos dándoles 2 episodios a la semana. Sí, estamos tratando de ser unas personas decentes. Y queremos, señores, nuestro sueño es vivir de esto. Queremos vivir de cosas muy importantes y bueno, vamos a decretarlo. Gracias a ustedes por el apoyo. Nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y Threads. @podcastminx y nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com. Un correo, info@cosasmuyimportantes.com si nos quieren escribir. Voy a ir a tomarme un té, perdónenme la voz. Soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos en el episodio 141 de Cosas Muy Importantes. Historia, Chau. misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.